Cuando habla un maestro, es la vida quien habla. Se iluminan los sueños cuando habla un maestro. Se hace luz la palabra cuando afronta el deber. Claudia, gracias. Quiero agradecer en este momento al Centro Internacional de Capacitación, Investigación y Posgrado de la Universidad Santander Cancún, a sus directivos, al doctor Pedro Alonso, a la doctora Teresita Díaz, por permitirnos este espacio de formación. Su servidor es Adán Tobar Yáñez y le doy la más cordial de las bienvenidas a esta temática que el día de hoy estaremos abordando. La formación filosófica en la escuela mexicana. O también, dicho de otra forma, ¿qué pasó con la filosofía en la educación? ¿Qué pasó con la filosofía en la escuela? Y déjeme partir de este elemento fundamental. Si el valor supremo de una nación es la niñez, entonces no se le separe a la niñez de la filosofía. Es la escuela la inminente oportunidad para propiciar la formación filosófica en los estudiantes. Partiendo de estas premisas fundamentales, quiero presentarles de qué va esta temática. ¿Qué estaremos abordando aquí en este espacio? Y les saludo a todos los que nos han favorecido con la gentileza de su preferencia y su atención y hoy se encuentran aquí en este espacio de formación. ¿Qué haremos? Pues mire, haremos la propuesta respecto de la formación filosófica en la escuela. ¿Y cómo lo haremos? Básicamente 3 elementos fundamentales estaremos desarrollando en esta charla, en esta conversación. Tendremos momentos reflexivos, pero también tendremos ejercicios didácticos. Aquí estaremos desarrollando ejercicios didácticos para poder observar cómo podría ser la implementación de esta propuesta de la formación filosófica en la escuela. Y también estaremos puntualizando algunos elementos de carácter teórico. Así que si usted ve que vamos saltando de un lado hacia otro, no se preocupe. Estos 3 elementos los llevaremos de ida y de vuelta. Estaremos imbricándolos e interrelacionándolos de tal manera que siempre sigamos un mismo hilo conductor. Exponer esta propuesta de formación filosófica en nuestras escuelas. Bien, entonces, si planteamos esta propuesta, necesariamente hemos de hacernos algunas preguntas fundamentales. ¿Por qué una propuesta como esta? En estos días, en estos tiempos. ¿De qué sirve la filosofía? De hecho, ¿sirve o no sirve la filosofía? ¿Cuál es la importancia de la formación filosófica en los alumnos de los distintos niveles educativos? ¿Y cómo se propicia tal formación filosófica? ¿Qué es eso de el pensamiento crítico, también interconectado con lo que algunos teóricos llaman el pensamiento creativo y el pensamiento cuidadoso? Y finalmente, ¿cómo se favorece ese tipo de pensamiento? El pensamiento
crítico. Y vamos a una actividad en este momento, a un ejercicio didáctico. Quiero presentarle aquí un ejercicio a través del cual podemos introducir, que yo digo es uno de los autos más importantes que todos los seres humanos debemos de poseer. A quienes nos encantan y nos gustan los autos, bueno, aquí viene un auto muy importante. Usted, si gusta hacer este ejercicio, ahí en sus notas, en alguna hoja, en cuaderno, libreta, en su celular, etcétera, podrá hacerlo. La técnica que he denominado es atrévete a conocerte. Atrévete a conocerte. Y usted sabe que justamente esta técnica tiene su antecedente en ese gran lugar a donde en la antigüedad se dice los seres humanos llegaban ahí en el templo de Apolo para consultar las grandes verdades que inquietaban su vida, las grandes preguntas que nadie podía resolver de todos los maestros, de todos los filósofos, de todos los eruditos, e iban justamente a ese lugar. Sí, ahí, en Delfos, para hacer la gran pregunta que inquietaba su ser. Y al llegar a ese lugar, justamente al llegar ahí, una gran frase los recibía. Conócete a ti mismo. Bueno, este ejercicio podemos hacerlo para todas las edades a través de el dibujo o la figura de la palma de la mano. En uno de los dedos colocaríamos tu mayor miedo. ¿Cuál es el mayor temor que tienes? Y en el dedo de los anillos, en el anular, ¿cuál es tu mayor compromiso? Aquello con lo que tú te has verdaderamente comprometido. En el dedo medio, largo, tu mayor cualidad. Esa gran habilidad que posees. En el dedo que apunta, ese que de pronto te señala los errores, colocaríamos cuál ha sido el mayor desacierto. Y en el dedo pulgar, tu mayor acierto. Ya ve que con ese decimos, muy bien, damos el like, nos encanta, etc. Pero en el centro de la mano, ahí en la palma, ¿cuál es la característica que más te distingue? Si tú realizases, desarrollaras este ejercicio didáctico, entrarías ya en las inmediaciones de reflexionar, de detenerte un momento y pensar en ti mismo, en tus miedos, en tus enormes compromisos, en las cualidades, para lo que tú eres muy bueno, pero también en la reflexión de aquellos errores, aquellas equivocaciones que hemos realizado en nuestra vida cotidiana, pero también los grandes aciertos, que son los que nos animan a seguir adelante. ¿Y cuál es la característica que más te distingue? Entramos a un conocimiento. Ahora, como estamos en un ejercicio de docentes, un ejercicio profesional, usted puede acomodar este ejercicio didáctico a las diferentes edades, si usted es de preescolar o es un docente en primaria, secundaria, etcétera. Bien, y puede cambiar los indicadores por los gustos, los disgustos, los sueños, etcétera. Un ejercicio que permite al alumno entrar en una consideración, en una mirada introspectiva para conocerse a sí mismo. Ese es uno de los grandes autos que todos debemos de tener, el autoconocimiento. Déjeme seguir avanzando. Esta materia, la filosofía, que es de fuerte tradición en las universidades y en la educación en general,
¿Ha perdido acaso ya su sentido? ¿Sí? ¿Ha perdido su valor en la formación de las generaciones? Esta es una pregunta que detona porque vemos la ausencia de la filosofía en los planes curriculares. Ahora, tal ausencia de la filosofía y todos sus beneficios es consecuencia acaso de la novatez y de la miopía de los diseñadores curriculares, quizá, o es la ausencia de manera intencionada, pero subterfugia, como una omisión oficial de los sistemas educativos en los nuevos planes de estudio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ese asunto de la ausencia de la filosofía y todos sus beneficios? Bueno, quizá en esta propuesta tendríamos que plantearnos algunos asuntos. ¿Por qué proponer esto? Y yo diría, por lo menos, que hay 3 respuestas contundentes. La filosofía es la gran ausente. Por eso es menester proponer así un ejercicio de esta naturaleza en donde se dé la formación filosófica en la escuela, en cualquiera de los niveles educativos. Porque en los planes curriculares, la filosofía ha perdido terreno en el devenir de los tiempos, a través de los años en nuestro país, en México, y seguramente en muchos países. Así que es la gran ausente en los planes curriculares. Por eso la proponemos. Pero también porque la filosofía es la gran sedicente. Permítame explicarle esta expresión, sedicente. Se dice, pero no está presente. Se dice que hay todo un asiento filosófico que soporta los planes curriculares. Y sí, en muchos programas, en muchos planes de estudio en los diferentes países, hoy se pondera el humanismo como el asiento fundamental filosófico sobre el cual se edifica todo el edificio curricular de los planes y programas. Pero en la realidad se dice presente, pero está ausente. Entonces, la filosofía es la gran sedicente. También, una propuesta como esta tiene sentido hoy en día porque la filosofía de hoy y la que en los últimos tiempos se ha estado implementando es contraproducente. Y vea quién se lo está diciendo. Alguien que propone que exista la formación filosófica en la escuela. Sin embargo, lo que ha estado sucediendo es que la filosofía ha estado presente de manera contraproducente en los planes curriculares, sobre todo en la educación media superior y en algunas de las áreas del conocimiento de la educación superior. ¿Y por qué? Ha sido colocada en forma contraproducente, porque el enfoque que se le ha dado a la filosofía ahí, en esos espacios académicos, ha sido en realidad historia de la filosofía. Entonces, cuando se habla de filosofía, en realidad en las aulas se está versando, discurriendo y argumentando asuntos de la historia de la filosofía que probablemente no es del interés y no se conecta a los alumnos desde ese elemento histórico con su realidad presente. Por lo tanto, no cobra sentido, no posee significado para los estudiantes de las presentes generaciones. Y ha sido tal ese impacto que ha surgido una frase en mi mente que ahora aquí la pongo a su consideración. Esta palabra no existe en el diccionario. Es una palabra que he acuñado y la pongo a su consideración. El hecho de que hayamos planteado la filosofía en forma equivocada ha generado la filosofobia. La fobia a la filosofía.
La filosofobia es esa actitud, a veces muy profunda, hasta el encono y el desprecio del alumno respecto de los temas filosóficos. Y de pronto, en los pasillos de las instituciones, se dice, ¿y qué clase nos toca hoy? Y alguien dice, filosofía, no, filosofía. Y hay un rechazo, una reticencia a todo aroma filosófico y a todo sonido filosófico, justamente porque ha sido colocada de manera contraproducente. Por esa razón, la propuesta que está aquí frente a sus ojos es que nos enfoquemos en la formación filosófica y la iremos desdoblando poco a poco. Una pregunta fundamental que tendremos que hacernos es, ¿de qué sirve la filosofía? ¿De qué sirve la filosofía? O quizá primero tenemos que preguntarnos, ¿sirve la filosofía? ¿En verdad sirve para algo? Y probablemente si usted está ya reflexionando en esta interrogante central, quizás su respuesta es sí, probablemente es no. Y si esta pregunta la dejamos en el escenario de las comunidades de docentes de cualquier nivel educativo, o la posicionamos en las reuniones de estudiantes y les preguntamos, jóvenes, niños, adolescentes, ¿sirve la filosofía? Probablemente la tendencia sea no. Por eso, la intención es colocar una propuesta en este momento. Yo digo que sí, y sirve para pensar. Y si la filosofía sirve para pensar, con eso es más que suficiente. Lo demás es ganancia. Que un alumno logre pensar, que un ser humano logre pensar es verdaderamente importante. Que un maestro piense, reflexione, analice, se responda a las grandes interrogantes. ¿Por qué soy maestro? ¿Es mi verdadera vocación? ¿Quién es el alumno para mí? ¿Cómo puedo interpretar sus intereses, sus necesidades? ¿Cómo puedo hacer mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje? Estas preguntas detonan el pensamiento. Así que si la filosofía sirve para pensar, tenemos ya un beneficio enorme. Estamos en este momento en una generación vertiginosa. Todo es veloz. Todo avanza con una dinámica enorme. Por eso el que se detiene a pensar va en contra del mundo, porque va en contra de la tremenda inercia del movimiento y la velocidad. Sin embargo, es importante frenar para pensar. No en vano aquel dijo, pienso, luego existo. Vamos a entrar a la revisión de esta primera imagen. Obsérvela, por favor. Esta imagen es quizá interesante. Es probable que esta imagen refleje en gran medida algo de nuestra realidad hoy en día en el mundo entero. Ha llegado la pandemia y ha frenado a los sistemas educativos. Ha llegado el coronavirus y ha desafiado a cada sistema educativo, tanto así que más de 1.300 millones de educandos están confinados y sus maestros también en cada hogar. A ver, respecto de esta imagen, en este ejercicio didáctico, ¿qué pregunta le provoca pensar a usted a partir de esta imagen?
Y quisiera en este momento detenerme y abrir el chat, si usted me lo permite. ¿Qué pregunta le provoca pensar a usted a partir de esta imagen? ¿Por qué no me escribe algo ahí en el chat? Y en este momento lo estaré revisando. ¿Alguien que quisiera colocar aquí? Bien, aquí hay una expresión. Aida nos dice desigualdad social. ¿Y qué nos preguntaríamos respecto de eso? ¿Por qué? ¿Por qué existe la desigualdad social? ¿Qué otra cosa podríamos preguntarnos aquí? La brecha educativa, dice Alma. Sandra nos dice, ¿cómo apoyar a pensar a estas personas? Gracias. No hay recursos. Nos dice Nico de la Cruz. Sandra nos ha preguntado también. Eudes González nos dice, ¿qué sistema social ha hecho que ante una pandemia como esta nuestras estructuras no funcionen? ¿Realmente la educación es para todos? Qué tremendas preguntas. La interacción, la señal de la internet, qué herramientas puedo utilizar para que llegue mi voz hasta el alumno. Porque aquí el alumno le está prácticamente elevando la voz al docente o a alguien en el firmamento diciendo, hasta acá, profe, no se escucha. Y hay ausencia de inclusión. ¿Qué estamos haciendo como servidores de la educación para lograr los objetivos que permitirán el progreso social que tanto buscamos? Bien, gracias por sus participaciones excelentes. Gracias. Me permite, a partir de aquí, entramos ya a una consideración. Una pieza fundamental de la formación del pensamiento filosófico o de la formación filosófica es la capacidad de preguntarse. Es la posibilidad de detenernos, de observar y de cuestionar. Ahí justamente estaríamos avanzando. La triple P. Avanzo con este tema. Pensar para preguntar justamente. Porque pensar es eviterno. Eviterno. ¿Qué significa esta expresión? Es que tiene un principio, pero no tiene un fin. Así es el pensamiento. Surge en un momento dado. Incluso todavía no tenemos la precisión de cuándo surge el pensamiento. Algunos dicen cuando surge la palabra, porque hay una asociación directa, diría Vygotsky, entre pensamiento y lenguaje, entre pensamiento y palabra. Pero luego el pensar no muere, es eterno, es eviterno. Preguntar, por otro lado, es natural al niño. Está en su naturaleza, en su esencia, en su ontología. Un niño pregunta consustancial a su propia naturaleza. Pero ¿sabe una cosa? Pensar y preguntar es educable. Pensar y preguntar es educable. Significa que podemos incentivar, alentar el ejercicio de pensar y el ejercicio de preguntar. Pero lamentablemente también está la otra cara de la moneda. Podemos reducir a la nada. Podemos coartar, colocar una barrera infranqueable para el pensamiento y para el cuestionamiento. Quizá una de las expresiones que más se escuchan en las aulas presenciales los alumnos es, cállate, guarda silencio, ya no hables. Probablemente esas expresiones están lacerando su propia naturaleza de pensar, por un lado, y de preguntar, por otro lado. El pensamiento filosófico tiene su antecedente en lo que los expertos llaman el protopensamiento, que es justamente el origen, la formación
del pensamiento y que tiene por lo menos 3 cualidades fundamentales, el protopensamiento. La capacidad de asombro. Justo esta capacidad de asombro también pertenece a la infancia. Es el infante quien se inquieta, se maravilla, se emociona, se entusiasma con las cosas que va descubriendo. La capacidad de asombro no debe de perderse. Por otro lado, la curiosidad, esa actitud de inquirir, de indagar, en el original diríamos de seguir la huella, esa enorme curiosidad de buscar la razón de las cosas y de descubrir qué está atrás de lo aparente. Ahí está la formación inicial del pensamiento filosófico, pero también hay una tercera característica, el cuestionamiento. Y aquí refrendamos el asunto del cuestionamiento. Qué importante es saber preguntar, pero no cualquier pregunta, sino hacer preguntas pensadas, preguntas reflexivas. Pero para esto también hay que tener entrenamiento. Aquí, entonces, colocamos el origen del pensamiento filosófico en estas 3 grandes capacidades. Asombrarse, ser investigativos, tener esa actitud, ese apetito por descubrir, ser curioso y también cuestionarnos las cosas. La formación filosófica aporta elementos al ser humano para entender, por un lado, el mundo, explicarse el mundo, entender la vida, dar razones de la vida y poder explicarla y comprenderla y asumirla con significado o sin significado. También nos permite entender a la persona misma, comenzando por uno, por sí mismo, y también por entender al otro. Qué valioso es, entonces, que la formación filosófica se dé, porque entonces tendríamos herramientas para leer el mundo, la vida y a las personas, comenzando por el propio ser humano, y además para entender las normas, el sistema de leyes que existe y los valores, toda la parte axiológica que permite la interrelación de los seres humanos en el contexto de una cultura social. Diga usted si no, entonces es importante la formación filosófica. Nos permite tal entendimiento que ahora podemos leer el mundo. Podemos explicarnos la vida y su significado. Podemos ponderar al otro. De ahí el pensamiento cuidadoso y saber que el otro, también como yo, es valioso. Y el sistema de normas que nos permite la sana convivencia en un sistema de valores, de corresponsabilidad, de empatía y de relación sana. Todo esto implica la génesis del pensamiento crítico. Entonces diríamos que un derivado directo de la formación filosófica que estamos proponiendo para las instituciones es detonar el pensamiento crítico en los maestros y en los estudiantes. ¿Qué es eso del pensamiento crítico? Probablemente lo hemos leído mucho en la década de los 80 y de los 90. Había hasta una frasecita que decíamos: nosotros formamos alumnos analíticos, críticos y reflexivos. Y esa frase la teníamos así como un eslogan. Pero ¿qué es ese asunto del pensamiento crítico?
La expresión crítico tiene su raíz en la idea de separar o analizar, de elegir y de preguntar. Nuevamente el asunto del cuestionamiento. Se puede conceptuar lo crítico como la habilidad consciente, es decir, la toma de la conciencia, y sistemática, además deliberada, en un ejercicio pleno de la voluntad que usa el ser humano en la toma de sus decisiones cotidianas. Así que el ser humano que tiene un pensamiento crítico desarrolla esta habilidad en forma consciente, no reacciona porque sí. Y además lo hace de manera disciplinada, sistemática, y ejerce su voluntad de manera decidida y deliberada en la toma de sus decisiones. Podríamos entonces pensar que este asunto del pensamiento crítico es una capacidad adquirida, y sí, lo es. No nacemos críticos. Nacemos con la potencialidad de ser críticos, sí, pero esta es una capacidad que hay que desarrollar. De ahí el corazón de nuestra propuesta, que nuestros alumnos desarrollen la capacidad de ser críticos, sustentados en un razonamiento reflexivo en cada cosa que realicen, justamente para decidir y también para hacer. Si tenemos entonces esta conformación del pensamiento crítico, estaríamos ya en el camino de ir formando alumnos con una capacidad de decisión, es decir, no son gobernados por la decisión de otros. No porque alguien dice y la gran mayoría determina tal o cual cosa, también ellos van con la gran mayoría. El crítico, el de pensamiento crítico, se detiene y no le importa que la gran mayoría se mueva vertiginosamente. Él se detiene a decidir, a pensar y luego, en consecuencia, a hacer. Imagínense tener alumnos así. Yo no sé si estos alumnos caben en los sistemas políticos y en los sistemas educativos, porque muchos suelen pensar que probablemente todos estos elementos de la formación filosófica ha quedado ausente de manera subterfugia y por una decisión oficial, porque quizá es difícil tratar con alumnos de este nivel de razonamiento reflexivo. Vamos a esta actividad, a este ejercicio didáctico. Saltamos ahora a este escenario. Observe, por favor, la imagen. Qué interesante imagen. Obsérvela con mucho detenimiento. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a hacernos esta pregunta. ¿Qué está sucediendo? Probablemente en el chat usted ya está ahí colocando algunas respuestas. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Bien, ahora vamos a preguntarnos, ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué sucede esto? Y entonces, al tomar estas dos interrogantes, podemos ya empezar a describir el escenario que está frente a nuestros ojos. Pues, quizá alguien de ustedes diga, pues, está pasando una pelea, una riña, etcétera. Lo que estamos colocando aquí en la técnica es formular preguntas y contestarlas. Y además, formular supuestos hipotéticos. ¿Qué le parece si levantamos el chat un momentito y nos dice qué está pasando? Déjeme leer algunos. La intolerancia, hay un conflicto aquí, hay indiferencia. Está pasando un asunto de indiferencia con una persona. Seguramente usted se refiere a este varón que está al frente y que está disfrutando de sus deliciosos alimentos, pero además conectado.
Hay un conflicto con una persona en donde hay varios atacándoles mientras otra persona decide no entrarle al problema. La persona del cel no se da cuenta en su mundo, él está en su mundo, dicen. ¿Sí? Está pasando que somos indiferentes a la realidad que estamos viviendo. Hay una connotación de indiferencia de algunos ante las situaciones difíciles. Sí, todo esto está pasando ahí. Es un conflicto por la falta de comunicación, además de alguien que ignora totalmente la situación. Déjenme cerrar el chat. En este momento dejo de leer su chat, pero vamos justamente a la imagen. Podríamos formular supuestos diversos como ya los ha estado usted colocando. Alguien dijo que hoy vivimos en una época en donde nos conectamos para desconectarnos. Explico. Nos conectamos al celular, en este caso de este varón que está aquí, con sus audífonos incluso, y nos metemos en nuestro propio mundo, desdeñando el resto del mundo y lo que está sucediendo. Diríamos en términos coloquiales, acá en México, si yo estoy comiendo y está la gran trifulca, primero mis dientes y luego mis parientes. Ahora, déjenme avanzar un poco, porque en esta imagen tenemos algo más. ¿Hay algo que te asombra de aquí? ¿Hay algo que te asombra? Mire, probablemente al contestar esta última interrogante podríamos decir no, pues no me asombra, porque ese es el mundo hoy. Los jóvenes ven que se están peleando y ellos están en su mundo. O alguien podría decir, sí, me asombra que haya tal insensibilidad y que no exista la voluntad, la empatía, la conmiseración, el dolor del otro, la compasión, la injusticia. Bien, es posible que esto esté sucediendo. Pero un ejercicio didáctico como este sirve mucho para colocar un espejo frente a los ojos de nuestros estudiantes de cualquier nivel. Y más si son de primaria avanzada, 10, 11, 12 años, donde ellos ya ven mucha violencia y la pueden procesar. Todos la ven, los menores también, o los adolescentes y los jóvenes. Pero son buenas oportunidades para, primero, preguntar y contestar. También para generar supuestos hipotéticos y para detectar si existe o no la capacidad de asombro. Vamos avanzando. ¿Cómo es que se propicia tal formación del pensamiento crítico? Porque en esto consiste la propuesta. Entonces tenemos que preguntarnos, yo soy docente, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo se propicia la formación del pensamiento crítico? Vamos a partir de este argumento. Entendiendo que es una responsabilidad de la escuela el asunto de propiciar y de formar el pensamiento crítico, entonces debe de estar en el currículo. Vea esto primero. Si queremos un cambio fundamental en los enfoques y planes curriculares de los sistemas educativos como el mexicano, es menester que el sistema tome su responsabilidad a partir de un diseño curricular que de manera explícita posicione la formación del pensamiento crítico, para que además se pueda transitar desde la currícula
los planes y programas, al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en una interrelación de doble vía entre el plan curricular y el proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces verdaderamente llegue al aula y esté en el alumno de manera vivencial. Pero aquí podemos darnos cuenta de un asunto. Si el interés de propiciar la formación del pensamiento crítico no está en el plan curricular de manera explícita, no como una asignatura, no, pero está de manera explícita en los planes curriculares, difícilmente lo vamos a trasladar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, nadie nos detiene, ¿eh? Ahora y después de seguramente que usted ha reflexionado en el pasado sobre este tema y hoy con mayor razón que estamos analizando esta propuesta, seguramente nadie puede detenernos para que en nuestras aulas, con nuestros alumnos, implementemos acciones que fortalezcan la formación del pensamiento crítico. ¿Y cómo lo podemos propiciar? El docente debe de considerar en primer lugar las dimensiones del pensamiento crítico. Son por lo menos estas 5 dimensiones. El pensamiento crítico tiene que ver con los asuntos del intelecto o del conocimiento. Ese ámbito de lo cognitivo está perfectamente conectado al pensamiento crítico. Pero también está el ámbito de lo psicológico, de las emociones, de todo este sistema socioemocional que hoy está en boga, pero que es menester seguir detonando y fomentando. También el pensamiento crítico conecta con la dimensión de lo sociológico, es decir, la convivencia y la interrelación social. Y además, el pensamiento crítico tiene una dimensión axiológica, que significa todo el sistema de valores, las convicciones que norman y sobre la que se edifica la personalidad de los seres humanos. Los valores son justamente el asiento de nuestra personalidad. Y también tiene una dimensión ontológica, que significa la esencia, el ser, el sentido natural de nuestra existencia. Entonces, si queremos propiciar el pensamiento crítico, toda nuestra tarea didáctica tendrá que ir direccionada a estas dimensiones, cubriendo lo intelectual, tocando las fibras de las emociones, de lo psicológico, haciendo que estos ejercicios y secuencias didácticas se den en la convivencia desde lo sociológico, que detonen los valores sustantivos que sostienen la vida del ser humano y sus convicciones y le permitan entender el sentido de la vida. Sabe que lamentablemente en México y principalmente en Coahuila, de donde soy, de donde pertenezco, los suicidios en jóvenes, en adolescentes, están a la alza. Porque probablemente el ser humano no se ha detenido a reflexionar sobre lo importante que es su existencia y el significado valioso de su vida. Y nosotros podemos hacerlo desde las aulas. Ahora bien, el pensamiento crítico se favorece cuando usted entra al escenario de la resolución de problemas. Piense en un momento en todo su ejercicio didáctico cotidiano y pregúntese,
En mis secuencias didácticas, en mi planeación, estoy enfrentando a mis alumnos a la resolución de problemas. Ellos, mis alumnos, en lo individual y en lo grupal, encaran problemáticas reales. Trabajamos por proyectos, quizá. Buscamos el diseño de propuestas que emerjan de la discusión para resolver una necesidad determinada, porque ahí estaríamos favoreciendo el pensamiento crítico. También le doy al alumno la oportunidad de cuestionar, incentivo su capacidad de inquirir, de preguntar, de indagar, de asombrarse. ¿Cuánto tiempo dedico para que ellos pregunten? ¿O soy yo el único que pregunta como docente? Podemos favorecer el pensamiento crítico cuando entrenamos en el cuestionamiento y la interrogativa, para que el alumno vaya haciendo cada vez más preguntas con mayor sentido, con mayor significado y con mayor profundidad. Pero también cuando retamos el intelecto. Es decir, cuando no le damos las cosas hechas a los alumnos, sino que los conminamos, los motivamos, los entusiasmamos para que ellos puedan reflexionar y decidir cuáles son los mejores caminos para lograr tal o cual objetivo o propósito que les hemos planteado. Y retamos su capacidad de pensar. Esto significa que nosotros favorecemos el pensamiento crítico cuando incluimos un proceso metacognitivo en todo nuestro ejercicio didáctico. ¿Qué es eso de lo metacognitivo? Usted y yo lo sabemos perfectamente. La metacognición es reflexionar sobre cómo es que conozco lo que conozco. O el metapensamiento. ¿Cómo es que pienso? ¿Cómo pienso que logré pensar? ¿Cómo es que llegué a pensar esto? O en lo metacognitivo, ¿cómo es que conscientemente puedo explicar que conozco lo que conocí? Y cuando el alumno llega justamente a poder identificar los pasos, el proceso que siguió para descubrir tal o cual conocimiento, para llegar a tal o cual verdad, y reflexiona sobre ello, está en el proceso metacognitivo. Y más aún cuando dice, utilicé este procedimiento para resolver la problemática y además creo que hay otro camino más para hacerlo. Entra al proceso metacognitivo cuando el alumno es capaz de decidir cambiar su realidad y agregar nuevos rumbos, nuevos senderos a su camino. Así que esta es una gran tarea que tenemos en nuestras manos todos los docentes. Vamos a este ejercicio didáctico. ¿Qué escena, verdad? Esta es una escena que probablemente se repite mucho en las instituciones de educación básica. Aquí seguramente estamos en un nivel de educación secundaria. Aquí hay alumnos de primero, de segundo, de secundaria que yo puedo advertir. Probablemente hay algún alumno de tercero, de secundaria. Porque si usted observa, hay diferentes colores y matices en las faldas de las damas. Se puede percibir la falda azul, la falda color guindo, una falda por ahí rosa, etc. Aquí hay de los 3 grados de educación secundaria. ¿Qué está pasando aquí? Mire, vamos a hacer un acercamiento.
Vamos a hacer un análisis de caso. Esta es otra estrategia para detonar el pensamiento crítico desde una técnica muy particular que yo le he denominado la técnica conversacional. Este es un análisis de caso, pero no es el clásico caso en donde usted como docente llega y le dice, les voy a plantear un caso, y lo empieza usted a leer, o lo proyecta, o lo presenta. Y usted sabe el caso, incluso sabe la solución del caso, o las posibles soluciones del caso. No. Esta técnica es completamente distinta. Se la presento aquí como una innovación para usted. Esta es una primicia para usted. Con la técnica que he acuñado llamada técnica conversacional. ¿Qué significa eso? Significa que todos nuestros alumnos diseñamos el caso a partir de una imagen como esta. Y entonces decimos, a ver, alumna Alma, vamos a decir qué está sucediendo aquí y en qué consiste este caso. Y entonces Alma dice, muy bien, pues sucede y empieza ella a explicar el caso desde su óptica, desde su reflexión, desde su perspectiva. Y llega un momento en que el maestro o la maestra le dice, a ver, Alma, ¿está ahí? Muy bien. Ya hablaste 20, 30 segundos. Muy bien. Ahora pásale, por favor, la voz a alguien que tú quieras. Y Alma dice, pues yo se la voy a pasar a Alfonso, porque Alfonso me cae muy bien y entonces él va a continuar con el caso. Y Alfonso comienza desde donde se quedó Alma a plantear el caso sobre la misma imagen. Y luego Alfonso, a Tere, a Claudia, etcétera. Y al final de un tiempo, el caso está ya configurado. Es una técnica conversacional. Ellos van haciendo emerger la información de acuerdo a lo que todos están viendo. Puede haber matices, obviamente, porque cada cabeza es un mundo. Una vez que está estructurado el caso y que todos estamos de acuerdo en que eso está sucediendo, entonces vienen las preguntas detonantes. ¿Qué problema hay aquí? Ahí sí, esa pregunta usted ya la tiene preparada. ¿Qué problema hay aquí? Y bueno, los alumnos comienzan a decir, bueno, pues aquí pues se están peleando. Sí, claro. ¿Por qué se están peleando? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el problema de hecho, de esencia? Pues resulta que la pequeña más robusta se llama Gloria y la menos robusta, con todo cariño dicho, se llama Leti. Y ambas, que son de segundo grado de secundaria, aman al mismo hombre que está en tercer grado de secundaria. Y nosotros lo conocemos, es nuestro amigo. Y entonces, como él, no quiero decir el nombre de la persona para no lastimar a nadie, él le ha ofrecido ojos dulces tanto a una como a la otra. Y entonces, al saberse así involucradas en este triángulo, pues ellas deciden meterse a la riña. Pero hay un asunto aquí, además. Preguntas. Vamos a completar esta frase y le dices a los alumnos, si tú estuvieras en medio, y bueno, no es literal, pero si tú estuvieras en medio de este conflicto, a ver, ¿qué harías? ¿Qué sucedería aquí? Y aquí comienza a detonarse todas las dimensiones que hemos revisado, lo cognitivo, lo psicológico, lo social, lo axiológico, lo ontológico, etc. Y luego rematas con esta pregunta. ¿Y si ellas fueran tus amigas? ¿Tú qué harías? Las dos son tus amigas. ¿Tú qué harías? Y entonces llevamos en este ejercicio didáctico, analizando este caso de manera conversacional, a nuestros alumnos a la reflexión. Déjeme seguir avanzando, por favor, porque hay ciertas acciones que favorecen el pensamiento crítico. Es el asunto de desarrollar tremendas capacidades. Plantear problemas y propuestas.
analizar argumentos discursivos, ¿sí? Argumentos del discurso, pero también formular preguntas y contestarlas, ya lo vimos. Además, observar y juzgar. También definir términos. Cuando favorecemos el pensamiento crítico, entramos incluso a la consideración profunda de qué significa tal o cual palabra, tal o cual término. Emitimos evaluaciones y sobre todo si son autoevaluaciones o coevaluaciones, se desarrolla el pensamiento crítico. Juzgar las definiciones de otros, también cuando se formulan supuestos, como ya lo hemos hecho hace un momento, cuando empleamos estrategias retóricas o de debate argumentativo, y también cuando somos sensibles a los sentimientos de otros y ponemos en juego los valores como la empatía, la convivencia, la solidaridad, etc. 10 elementos fundamentales. Con estas 10 acciones, frente a su planificación, usted puede empezar a detonar el pensamiento crítico. Voy a el último ejercicio didáctico. La utilización de los argumentos o el análisis de los argumentos empleando una técnica hermenéutica a partir de esta imagen. ¿Qué dice ahí? Dios ha muerto. Esta es una frase que tiene más de 100 años en el mundo, en la historia. Esta es una frase categórica. Dios ha muerto. Vamos aquí a utilizar la técnica o recurso del análisis del discurso, que es una herramienta valiosísima para detonar la formación del pensamiento crítico. Dios ha muerto. Mire, el ejercicio hermenéutico, que es la técnica de la interpretación, eso es lo hermenéutico. Esto es la capacidad interpretativa que se tiene de las cosas. En este caso, de un discurso, de una frase, de una serie de expresiones, como esta, Dios ha muerto. Involucra la necesidad de plantearnos preguntas como esta. ¿Quién lo dijo? Si nosotros queremos entender la frase, para poder analizar los argumentos como este, de que Dios está muerto, tendríamos primero que preguntarnos, ¿y quién lo dijo? En el análisis del discurso es menester hacernos esta pregunta, pero también, ¿cuándo lo dijo? ¿Sabe que esta expresión se dijo en 1882? ¿Y sabe quién lo dijo? Nietzsche. Friedrich Nietzsche lo dijo a través de uno de sus escritos alegóricos, parabólicos, en la ciencia Gaia o la ciencia joven. ¿En dónde lo dijo? Ya dijimos ahí. ¿Cómo lo dijo? Mire, esto implica hasta el tono, la modulación, la modalidad, la forma. ¿Cómo lo dijo? Pero también, ¿para qué lo dijo? ¿Cuál era la finalidad en el fondo de esta expresión, de este discurso? ¿Y para quién lo dijo? ¿Para quién se pronunció? Cuando hacemos un ejercicio hermenéutico y llevamos a los alumnos en cualquier frase o discurso, el que sea, puede tomar un discurso de la mañanera y colocarlo frente a los alumnos y verá qué hermoso análisis del discurso se puede hacer. ¿Okay? ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Y para quién? ¿Cuál era la audiencia a la que estaba dedicada esa expresión? Pues resulta que esta expresión en 1882 se plantea por un loco. Usted conoce la historia, ¿sí? Este loco sale a plena luz del día, al mediodía, donde el sol está llegando con toda la fortaleza de sus rayos.
Y con una lámpara encendida, vea la primera contradicción, dice, ¿en dónde está Dios? Estoy buscando a Dios, dice este loco. Y toda la gente se ríe de él, obviamente, va a las plazas, a los mercados, a los templos, etcétera, y pregunta lo mismo. Y todos se mofan de esa pregunta, ¿en dónde está Dios? Y llega un momento en que se detiene y dice, Dios está muerto. Pero ¿sabe una cosa? La frase no termina ahí. El discurso sigue, y sería importante luego seguirlo analizando, pero le digo, él, el loco, plantea y dice, y nosotros lo hemos matado. Y no sé cómo le vamos a hacer para limpiar de nuestras manos, de nuestro cuchillo o de nuestra pistola, la sangre de Dios, porque nosotros lo hemos matado. Aquí tendríamos, para poder analizar estas frases discursivas, que explicarnos justamente cuál es la finalidad, el autor que quería decir en esa época. Tenemos que considerar el contexto en el que se pronunciaron las cosas, el origen de la persona que lo pronuncia, incluso su origen personal, porque Nietzsche tenía un origen muy, muy asombroso. Te invito a conocer parte de la vida de Nietzsche, para luego también poder entender por qué pronuncia frases como esta, y no la pronuncia él, sino a través de un intermediario, un loco. Y bueno, ¿cuál es la finalidad contundente? Decimos en el ejercicio hermenéutico que si no consideramos el contexto del texto, es mero pretexto. Entonces es importante hacerlo. Y aquí detona el pensamiento crítico de manera maravillosa. Una idea final, esto no es una conclusión, pero sí quiero decirle que no se busca en esta propuesta reinstalar a la filosofía como una área del conocimiento en las mallas curriculares del sistema educativo, en cualquiera de sus niveles, en el nivel básico, en medio o en el superior, sino principalmente lo que se está ponderando es posicionar a la filosofía como la base para que desde la tierna edad de la infancia hasta la plenitud de la adultez, la formación filosófica se dé, porque esta es necesaria para la vida, para entenderla, para enfrentarla, para reflexionarla y para modificarla. De ahí que hemos derivado en una investigación que le hemos denominado tipo paraguas. Y quiero presentarle a mis alumnos, colegas, que se han animado y han colocado todo su interés, su entusiasmo y su voluntad para ir a un ejercicio investigativo que tiene un eje rector, la formación filosófica en la escuela mexicana. En una investigación de tipo paraguas, en donde Adrián, por ejemplo, trabajará en la vertiente del nivel educativo primaria en primer grado. Gaby García está colocándose en su investigación, en este paraguas investigativo, en la educación secundaria. Gaby Ramírez estará trabajando su investigación, que está en proceso todo esto, están haciendo esta investigación desde hace algunos meses y ella se está posicionando en alumnos de 11, 12 años, por allá quinto y sexto grado de primaria. También Martita García, que trabaja en la educación superior, en las instituciones de educación normal, en la normal de educación especial, ahí está con este ejercicio investigativo buscando que la formación filosófica esté en el perfil de egreso de los futuros docentes de educación especial. También Elena de la Cruz, que trabaja en la normal superior, que son docentes que se forman para educación secundaria, está colocando su investigación en ese nivel educativo. Y Betty Hernández es parte de este equipo
aplicando su investigación en el nivel de preescolar. Todos estamos en este paraguas, la formación filosófica en la escuela mexicana. Y buscamos implementar una propuesta que se está construyendo a la par de este ejercicio investigativo para ofrecerle a nuestra entidad y a nuestro país una alternativa para mejorar la formación de nuestros estudiantes. Estas son mis fuentes, algunas de las fuentes que sustentan el discurso, la disertación del día de hoy. Y yo quiero agradecer la bondad de su gentileza y de su atención para este ejercicio reflexivo. Aquí está mi correo electrónico, quizá podamos seguir conversando a través de ese medio. El tiempo se ha agotado y agradecemos mucho la paciencia que ha tenido de estar en este momento. Muchas gracias de todo corazón. Dejo el espacio a Claudia o al doctor Alfonso, quien nos permita cerrar, o si no, yo puedo cerrar sin ningún problema. Muchas gracias. Bien, muy amables todos. Les envío un fuerte abrazo y hasta pronto. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo, que todo vaya muy bien. Gracias. Cuando habla un maestro, es la vida quien habla, se ilumina.